Vivo en un valle perdido entre montañas, en una aldea de apenas 30 casas de piedra, al norte de la provincia de Huesca. Aquí el silencio es tan denso que duele en los oídos. El río pasa al lado, pero su ruido no calma. Parece hablar, susurrar cosas que no queremos entender. La aldea se llama Fuentes Secas y hace honor a su nombre. El agua del manantial principal se fue secando hace décadas, y con ella se fue la vida. Los jóvenes emigraron a Zaragoza o Barcelona. Quedamos 4 familias, algunos ancianos que no recuerdan ya sus propios nombres, y yo, que cumplí 40 el mes pasado y me dedico a cuidar cabras en el monte. No elegí quedarme. La vida me empujó aquí tras un divorcio ruinoso, y mi madre enferma necesitaba quien la cuidara. Ella murió hace 2 inviernos, pero yo ya no sé vivir en otro sitio. El pueblo me tiene atrapado. Todo cambió la noche que volvió la casa del puente. Al fondo del valle, cruzando el río por un puente de piedra carcomido, hay una casa grande, de 2 pisos, con ventanas tapiadas desde antes de que yo naciera. Perteneció a una familia de molineros, los Esteve, que desaparecieron una noche de tormenta hace 60 años. Se dijo que el río se llevó a todos, al padre, a la madre, a sus 3 hijos, pero nunca aparecieron los cuerpos. La casa ha estado cerrada todo este tiempo, las tejas se cayeron, la hiedra devoró las paredes, y nadie, jamás, se atrevió a entrar. Los niños del pueblo, cuando lo sabía, aseguraban ver luces en las ventanas rotas, pero eran leyendas para asustar. Hasta hace un mes. Una madrugada de luna llena, el perro de mis vecinos comenzó a aullar sin parar. Me desperté sobresaltado y miré por la ventana. Allí, al otro lado del puente, vi una tenue luz ámbar en la planta baja de la casa de los Esteve. No parpadeaba como una vela, se movía, lenta, como si alguien llevara una linterna de un lado a otro. Me quedé observando durante 1 hora. El perro no cayó hasta que la luz se apagó de golpe, como si la hubieran aplastado. Pensé que sería algún caminante perdido, un pastor extraviado. Al amanecer, crucé el puente con mi escopeta vieja. La puerta de la casa seguía cerrada, con el candado oxidado y la cadena puesta. Las ventanas, tapiadas desde adentro. Tampoco huellas en el barro del camino. Volví a casa con un escalofrío que no me abandonó en toda la semana. Los ruidos empezaron al tercer día. Primero fueron golpes secos, como de alguien martillando madera, pero provenientes de la casa vacía. Luego un arrastrar de muebles. Una noche escuché claramente una voz de mujer cantando una nana en catalán antiguo, una canción que mi abuela tarareaba antes de morir. El problema, mi abuela aprendió esa canción de su propia madre, que la oyó de niña de boca de la última molinera de los Esteve. El canto venía del otro lado del río, claro, nítido, como si la mujer estuviera en mi propia cocina. No fui el único. Los vecinos, los pocos que quedan, empezaron a hablar. La familia Gómez, que vive en la última casa antes del puente, juró haber visto una sombra alta asomada al balcón de la casa cerrada. Una sombra que no se movía, pero que giraba la cabeza para seguirlos cuando pasaban deprisa por el camino. A la semana, el agua del río comenzó a oler mal, no a podredumbre normal, sino a algo dulzón, como carne descomponiéndose bajo el agua. Las cabras se negaban a beber, los perros ladraban al puente y se escondían. Una noche no pude dormir. El silencio era tan absoluto que escuchaba mi propia sangre. Decidí salir al porche con un café. La luna estaba alta y el valle parecía de plomo. Miré hacia la casa del puente y vi una figura en la ventana del segundo piso. No era una sombra, era un hombre. Alto, delgado, vestido de ropas oscuras de otro siglo. Tenía la cara blanca como la cal, y aunque estaba a más de 100 metros, pude ver sus ojos, 2 agujeros negros que me miraban fijamente. No parpadeó, no se movió, solo me observaba. Quise correr hacia adentro, pero mis pies no respondían. El hombre levantó lentamente un brazo
y señaló hacia abajo, hacia el río. Luego, desapareció, como si la oscuridad lo hubiera tragado. Al día siguiente, encontré algo en la orilla del río, justo debajo del puente. Un zapato de niño, pequeño, de cuero negro, con el barro incrustado. Llevaba décadas bajo el agua, pero estaba intacto, como si lo hubieran dejado allí la noche anterior. Lo toqué con un palo. Del interior salió un olor a ahumado y azufre, y algo más, un susurro, tan bajo que tuve que acercar el oído. «No te vayas», decía la voz de un niño. «Quédate con nosotros». Tiré el zapato al agua y corrí a casa sin mirar atrás. Los vecinos empezaron a irse. La familia Gómez empacó en 2 días y se fueron al amanecer, sin despedirse. Los ancianos del pueblo, los que ya apenas salían, murieron 2 en una misma semana. El médico dijo que fue el corazón, pero los 2 murieron mirando hacia el puente, con los ojos abiertos y la boca congelada de horror. Me quedé solo. Ahora solo estoy yo en Fuentes Secas. Los demás huyeron o fallecieron. El río sigue susurrando noche y día, y las luces en la casa del puente ya no se apagan nunca. He visto sombras cruzar el puente a medianoche. He escuchado golpes en mis propias paredes, en el techo, debajo del suelo. Anoche, mientras cenaba, alguien llamó a mi puerta. 3 golpes secos. Me asomé por la mirilla y no había nadie, pero al bajar la vista, vi un charco de agua negra en el umbral, y dentro del agua algo se movía. Hoy he decidido escribir esto antes de que sea demasiado tarde. No sé si alguien lo leerá, no sé si alguien vendrá a buscarme. El camino de tierra que lleva al pueblo más cercano está cortado por un deslizamiento que ocurrió hace 2 días y no hay señal de teléfono. Escucho pasos arriba, en mi casa, en el piso que lleva vacío desde que murió mi madre. Me voy a bajar al sótano. Es el único sitio sin ventanas. Si alguien lee esto, no vengan a Fuentes Secas. El agua no está bendita. El puente es una boca abierta. Y los Esteve nunca se fueron. Están esperando. Viví en un caserío perdido en la Sierra de Gredos, un puñado de casas de piedra agrupadas alrededor de una plaza empedrada que ya nadie usaba. El pueblo se llamaba Valnegro y hacía honor a su nombre. La luz del sol apenas llegaba al fondo del valle y las sombras se alargaban como dedos desde media tarde. Mi familia había vivido allí siempre. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos. Éramos muchos, pero uno a uno se fueron yendo. Yo fui el único que se quedó, no por amor al pueblo, sino por obligación. Alguien tenía que cuidar la casa, las tierras, el ganado y, sobre todo, alguien tenía que cuidar el pozo. El pozo estaba en el centro del patio trasero, sellado con una losa de granito que pesaba más de 100 kilos. Mis padres me advirtieron desde niño que nunca, bajo ninguna circunstancia, debía mover esa losa. No pregunté por qué. En Valnegro no se preguntaba, se obedecía. Pero una noche de diciembre, todo cambió. Llovía desde hacía 3 días sin parar. El viento silbaba entre las grietas de las paredes y el agua se filtraba por el tejado. Estaba solo en casa, sentado junto a la chimenea, cuando escuché un golpe seco. No venía de la puerta ni de las ventanas, venía del suelo, del pozo. Me quedé inmóvil, el cuerpo helado, la respiración contenida. Otro golpe, luego otro. Alguien o algo estaba golpeando la losa desde abajo. Intenté convencerme de que era el agua, la presión, alguna tubería rota, pero los golpes eran rítmicos, pausados, como si alguien llamara con los nudillos pidiendo que lo dejaran salir. No dormí esa noche. Me quedé en la cocina con un cuchillo de monte en la mano, escuchando cómo los golpes se volvían más insistentes hacia la madrugada. Al amanecer, cesaron. Pensé que era mi imaginación, el cansancio, la soledad, el ruido de la tormenta. Pero al salir al patio, vi algo que me heló la sangre. La losa se había movido, solo un par de centímetros, pero lo suficiente para que una mano delgada y pálida pudiera asomarse por la rendija. No había ninguna mano,
No había nada, solo la rendija negra y un olor a humedad podrida que salía de ella como un aliento. Decidí llamar a mi tío, que vivía en el pueblo de al lado, a 1 hora de camino. No contestó el teléfono. Llamé a mis primos, a mis vecinos, los pocos que quedaban. Nadie respondía. Revisé la señal, tenía cobertura completa. Los números sonaban, pero nadie contestaba. Era como si todos hubieran desaparecido. Esa noche no encendí la luz, me senté en la oscuridad, con la espalda pegada a la pared más alejada del patio. Los golpes volvieron, pero esta vez no eran golpes, eran susurros, voces ahogadas, múltiples, que salían del pozo y se filtraban por las rendijas de las ventanas. «Ábrenos», decían. «Tenemos frío, tenemos hambre. Hace tanto tiempo que estamos aquí abajo». Tapé mis oídos con las manos, pero las voces no venían del aire, venían de dentro de mi cabeza. Pasaron los días, no salí de casa, las provisiones se acabaron y el agua del grifo salía marrón y espesa con pequeños fragmentos de algo que no quería identificar. Los susurros no cesaban. Aprendí a reconocerlos. Había una voz de mujer, otra de hombre y una tercera que sonaba como la de un niño. El niño lloraba por las noches. La mujer lo consolaba cantando una canción que mi abuela tarareaba cuando yo era pequeño. El hombre, en cambio, no hablaba, solo respiraba. Una respiración honda, húmeda, que parecía salir del suelo y trepar por mis piernas mientras intentaba dormir. Una madrugada, el silencio regresó de golpe. Me levanté con el corazón en un puño y me asomé por la ventana del patio. La losa estaba completamente corrida. El pozo era una boca negra y abierta, y de su interior subía una luz tenue, verdosa, que se movía como si alguien llevara una linterna escaleras arriba. Y entonces lo vi. Una mano se agarró al borde del pozo, luego otra. Una cabeza comenzó a asomarse, goteando agua negra. No podía distinguir los rasgos, pero sabía que me estaba mirando. Sabía que sonreía. Corrí al cuarto de mis padres, cerré la puerta con llave y me metí debajo de la cama. Allí pasé lo que quedó de noche, temblando, escuchando pasos mojados arrastrarse por el pasillo. Al amanecer, no había nadie. El pozo estaba tapado otra vez con la losa. El patio estaba seco, pero en el suelo de la cocina había pisadas descalzas, pequeñas, que iban desde la puerta trasera hasta la nevera y luego desaparecían. Me marché de Valnegro ese mismo día. Caminé hasta el pueblo vecino bajo un sol cegador, sin mirar atrás. Cuando llegué, le conté a mi tío lo que había pasado. Él palideció, me sirvió un vaso de licor y me dijo algo que nunca olvidaré. Tu abuelo no construyó ese pozo para sacar agua, lo construyó para encerrar algo que él mismo desenterró en el monte, algo que llevaba siglos durmiendo, algo que nunca debió despertar. Pregunté qué era. Mi tío negó la cabeza y se santificó. No se nombra, no se piensa, solo se recuerda que el pozo debe estar siempre cerrado. Y tú lo dejaste abierto. Volví a Caracas y traté de olvidar. Durante meses lo logré, pero hace unas semanas mi madre me llamó por teléfono, asustada. Me dijo que había ido a la casa de Valnegro a recoger unas cosas y que al entrar al patio, la losa del pozo estaba otra vez corrida. Y dentro del pozo, alguien la llamaba por mi nombre. Vivíamos en un pueblo fantasma sin saberlo. Se llama Santa Piedra, en lo alto de la Sierra de Durango, y lleva medio muerto desde que la mina cerró en los años 70. Mis padres crecieron ahí, mis abuelos también, y yo nací cuando ya solo quedaban unas 20 familias. Para cuando cumplí 15 éramos 12, para mis 20, 5. Ahora con 32 soy el único menor de 60 años que queda. Los ancianos dicen que el pueblo está maldito. Yo me reía de eso hasta hace un año. La mina está a 1 kilómetro del pueblo, metida en la falda del cerro. La entrada es un agujero negro con vigas podridas y un olor a azufre que nunca se va. De niños nos prohibían acercarnos. Decían que el suelo estaba inestable, que nos podíamos caer. Pero los niños siempre encuentran la manera de desobedecer. Fuimos varias veces,
con linternas y cigarros robados, y nunca vimos nada raro, solo túneles oscuros, piedras sueltas y un silencio tan pesado que te aplastaba los oídos. Una de esas veces, mi mejor amigo de la infancia, llamémosle el Chino, se metió más de lo debido. Llegó a una parte donde el túnel se abría en una especie de cueva redonda y en el centro había algo que él describió como un pozo al revés. No supo explicarlo bien. Dijo que era como si el suelo respirara, que subía y bajaba lentamente como el lomo de un animal durmiendo. Nos dio tanto miedo que no volvimos a entrar nunca más. El Chino se fue del pueblo a los 18 y nunca quiso hablar de eso otra vez. Eso fue hace 14 años. El año pasado, el abuelo de todos, don Heriberto, el más viejo del pueblo, que ya pasaba los 90, me llamó a su casa una noche de lluvia. Estaba sentado en su mecedora con una cobija sobre las piernas y me dijo algo que me heló. «Hijo, ya volvió a moverse». Le pregunté qué. Él señaló hacia el cerro. «La mina. Anoche sentí un temblor, pero no fue de tierra, fue de adentro, como si algo estuviera despertando». No le di importancia. Don Heriberto estaba muy viejo y los viejos a veces confunden los sueños con la realidad, pero esa misma noche, mientras cenaba solo en mi cocina, escuché un golpe sordo. No vino de afuera, vino de abajo, del suelo de tierra pisada que hay en mi casa desde que se construyó hace 100 años. Otro golpe, luego otro. Me asomé por la ventana que da al cerro. La entrada de la mina estaba a oscuras como siempre, pero algo brillaba en el fondo. Una luz tenue, verdosa, que se movía como si alguien caminara con una linterna hacia la salida. Apagué la luz de mi casa y me quedé mirando. La luz se acercaba lentamente. Tardó como 20 minutos en llegar a la entrada y entonces vi una silueta. No era una persona, era más alta, más delgada, con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia un lado como si no supiera bien cómo mantenerse derecha. Se quedó parada en la boca de la mina, mirando hacia el pueblo, hacia mi casa. Me agaché detrás de la ventana y contuve la respiración. Cuando volví a asomarme, la cosa había desaparecido. La luz verde también. Solo quedó la oscuridad y el olor a azufre, que esta vez llegaba hasta mi patio. Al día siguiente hablé con doña Luisa, la única otra vecina que vive cerca. Tiene 85 años, pero está más lúcida que yo. Le conté lo que vi. Ella dejó de tejer, me miró con unos ojos que parecían saber algo que yo no, y dijo: «Eso que viste no salió de la mina. La mina solo es la puerta. Lo que vive ahí abajo estaba encerrado desde antes de que llegaran los españoles. Los mineros lo despertaron cuando cavaron demasiado hondo. Por eso se cerró la mina, no porque se acabara la plata, porque empezó a desaparecer gente». Me quedé en silencio. Doña Luisa siguió: «Tu abuelo fue uno de los últimos en bajar. Él me contó que en el fondo hay un pozo, pero que no es de agua, es de algo negro y espeso, como alquitrán, y que se mueve, que respira, y que una vez que te ve, te sigue hasta tu casa». Le pregunté si mi abuelo había visto a la cosa. Ella asintió. La vio, y ella también lo vio a él. Por eso tu abuelo nunca volvió a dormir tranquilo. Por eso se fue del pueblo y no regresó hasta que ya estaba muy enfermo, y por eso murió mirando la puerta, con las manos agarradas a las sábanas, como si alguien estuviera entrando. Nunca supe cómo murió mi abuelo. Mis padres me dijeron que fue del corazón, pero ahora me pregunto si fue del miedo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, escuchando. El pueblo estaba en silencio absoluto, más que de costumbre. Ni los perros ladraban, ni el viento soplaba. Era un silencio denso, pegajoso, como si el aire se hubiera vuelto sólido. A eso de las 2 de la mañana, escuché algo en el techo. No pasos, era un arrastre, algo pesado que se movía sobre las láminas de zinc, despacio, haciendo que crujieran una por una, como si estuviera buscando un punto débil para meterse. Me levanté sin hacer ruido, agarré un machete que tengo detrás de la puerta y me quedé en medio de la sala mirando hacia arriba. El arrastre se detuvo justo encima de mi cuarto, luego un golpe seco,
luego otro, y luego un sonido que no puedo describir bien, como un suspiro, pero mojado, como si algo respirara al otro lado del techo con la boca llena de líquido. Pasaron horas. El ruido no volvió. Al amanecer salí al patio. Las láminas de zinc estaban dobladas en un costado del techo, no rotas, sino dobladas hacia arriba, como si algo hubiera metido los dedos por debajo y las hubiera levantado con una fuerza imposible. Debajo, en el suelo de mi cuarto, había un charco. No era agua, era un líquido negro, espeso, que olía a azufre y a carne podrida. Y en medio del charco, una huella. No era de pie humano, era más grande, alargada, con algo que parecían garras. Llamé a don Heriberto. Lo encontré sentado en su mecedora con los ojos abiertos y la boca también. No respiraba. Su piel estaba fría, pero no tenía ninguna marca, solo una cosa rara. Sus manos estaban negras, como si hubiera metido los dedos en algo oscuro justo antes de morir. Doña Luisa se fue del pueblo esa misma tarde. Se fue con unos parientes a la ciudad, sin despedirse, sin llevarse casi nada. Me dejó una nota debajo de la puerta. Decía: «Hijo, vete también. No te quedes. Ella ya sabe tu nombre». No me fui. No sé por qué. Tal vez porque esta casa era de mis abuelos, o porque no tengo a dónde ir, o porque una parte de mí necesita saber qué es lo que vive debajo de la mina. Anoche volví a verla. Estaba parada en la calle, frente a mi casa, mirando por la ventana. La vi claramente, alta, delgada, con brazos que le llegaban casi hasta el suelo y una cara que no tenía ojos. En lugar de ojos, tenía 2 agujeros negros de los que goteaba ese líquido espeso. No tenía boca, pero sonreía. No sé cómo sonreía sin boca, pero la sonrisa se le marcaba en la piel como una cicatriz. No me moví. No pude. Ella levantó un brazo y apoyó la palma de su mano larga y negra contra el vidrio. El vidrio se empañó, pero no por fuera, por dentro, como si su frío atravesara el cristal. Luego, ella giró la cabeza lentamente hacia el cerro, hacia la mina, y caminó de vuelta, sin prisa, arrastrando los pies, desapareciendo en la oscuridad. Ahora son las 3 de la mañana mientras escribo esto. Estoy sentado en la cocina, con todas las luces encendidas. Escucho golpes en el piso de tierra, abajo, como si algo estuviera cavando desde el subsuelo. El machete está a mi lado, pero sé que no servirá. Lo que viene no se corta con metal. Lo que viene ya está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo, debajo de nosotros, esperando. La mina no era una mina, era una tapa, y nosotros fuimos los tontos que la destapamos. Si alguien lee esto, no vengan a Santa Piedra, no se acerquen a la mina, y si escuchan algo que respira debajo de sus pies, no se queden a escuchar. Corran, porque cuando ella sabe tu nombre, ya no hay a dónde huir.